capítulo 5 de la primera epístola del apóstol Pedro, así que vamos a ir dándole lectura a la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor en esta hora para ustedes y también para mí. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Qué lindo, hermano querido. ¿A cuántos les faltará esta palabra en la Biblia? Dios bendiga a la hermana Noelia, el Señor la llene de su divina gracia. ¿A cuántos ministros les faltará esta palabra que no puedan leerla o que no puedan comprenderla o que lo peor, comprendiéndola, la ignoren? Hermano querido, hay un ruego del apóstol Pedro. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. La hermana Noelia nos pone bendiciones, pastor, y así a cada oyente. Amén. Recibo esas bendiciones. E insto para que los oyentes las reciban también. Hermano querido, era como la pastora Gilda cuando traía recién. ¿Hará falta que nos rueguen? ¿Hará falta que nos rueguen para servir al Señor? Qué lindo, hermano querido, que podamos servirle con ánimo pronto al Señor. Con ánimo pronto. No porque alguien nos esté rogando que le sirvamos al Señor. Si es como decía la pastora, citando lo que decía Pablo a los hebreos, horrenda cosa es caer en mano de Dios vivo. Y el hermano Jorgito aseveraba y decía, Dios es fuego consumidor. ¿Tendrá que rogarnos el Señor? Mire aquí el apóstol Pedro, hermano, le rogaba, ruego a los ancianos que están entre vosotros. La palabra anciano no es por la edad que tienen, hermano querido. Está hablando de la palabra griega presbiteros. Y dice el apóstol que él es un sin presbítero, o sea, un copresbítero, que igual que ellos. Pero a Pedro el Señor mismo le dijo a él, después de haber resucitado, ¿pero tú me amas más que estos? El apóstol Pedro le respondió, Señor, tú sabes que te amo. El Señor le volvió a preguntar por segunda vez, Pedro, ¿tú me amas más que esto? Señor, tú sabes que te amo, tú conoces todas las cosas, apacienta mis ovejas. Y por tercera vez le preguntó, Pedro, ¿tú me amas más que esto? Y Pedro se entristeció, claro, recordó las 3 negaciones que le había hecho al Señor. Y le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que yo te amo, apacienta. Ese encargo le quedó grabado a fuego al apóstol Pedro. Por eso es que él le escribe esta carta que, mire hermano querido, la sutileza de este bruto pescador
como no lo quieren reconocer la autoría de la carta por el estilo literario que tiene, diciendo que era un bruto pescador, él, para pedirle que hagan lo que deben hacer, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Dios bendiga a la hermana Blanquita. Ella nos dice, Dios bendiga, pastor y oyentes. Amén. Recibo esas bendiciones. Hermano querido, ¿qué estarían haciendo? ¿Usted se ha puesto a pensar qué estarían haciendo los presbíteros en el pueblo? Que el Espíritu Santo amonesta a Pedro que les llame la atención con este ruego, con un ruego que les llame la atención. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Diciendo él, tengo autoridad para pedirles esto, porque yo fui un testigo. La palabra que se traduce como testigo acá es del griego martis, de donde viene martureos, aquellos que exponen y dan su vida para testificar que son seguidores del Señor Jesús. De ahí que se le llama mártires a todos los primeros cristianos que murieron testificando el nombre del Señor Jesús, porque precisamente la palabra mártir, martureo, viene de martis, de testigo en griego. Y el apóstol acá le hace ver que él es también un presbítero, y le dice también que él viene a ser un sin presbítero o copresbítero. Yo soy igual que ustedes, le dice él, que soy también participante de la gloria que será revelada. Pedro sabía lo que el Señor le había anunciado en forma de profecía, de qué manera él iba a morir. Por eso él le pide, hermano, y él se nombra también como mártir, ¿no es cierto? Usa la palabra mártir, que quiere decir testigo en griego. También, de la misma manera, esa misma palabra, mártir, la podemos encontrar en Hechos 3:15. Mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos, y nosotros leemos testigo en castellano, pero en griego dice mártis. ¿Qué es lo que significa ser testigo? Por eso, allí también en Hechos capítulo 10 y verso 39, se vuelve a encontrar esta palabra mártis, donde dice la palabra del Señor, y nosotros somos mártis de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. Mártis, también vuelve a estar ahí la palabra testigo. Martureos, aquellos que daban la vida por el Señor Jesús. Y escuchaba la exhortación que le hacía el Señor a la iglesia por boca de la pastora Gilda. Qué lejos, hermano, qué lejos. Pero gracias a Dios que el Señor nos exhorta, el Señor nos anima, el Señor nos arenga. ¿Dónde vamos a estar mejor? Si cuando tengamos que partir de esta vida, nos vamos a encontrar con Él. Quiera Dios que cuando nos encontremos con Él, nos encontremos con aquel que es nuestro coheredero y no que sea nuestro juez. Que ese día nosotros nos gocemos de llegar a la casa del Padre y no que nos lleguemos al juzgado
donde se dictará sentencia sobre nuestros actos. Por eso, hermano querido, esta palabra habla para nosotros, para los pastores, para los siervos, para los obreros, y manda la palabra, dice el verso 2, apacentad la grey de Dios. Qué bonito es. Poimante. Esa es la palabra apacentar. Poimante. Pastorear. Que no solamente es el cuidar, sino el dirigir, el guiar, el proteger, toda la tarea que venía haciendo el pastor con el rebaño. Por eso le habla, y fíjese, hermano querido, que según el tiempo que datan a esta escritura del apóstol Pedro, es el año 60 de nuestra era. Hace prácticamente 1980 años más o menos que está escrita. Y ya había en ese tiempo personas que había que arengarla a cuidar la iglesia, porque es muy cara la iglesia para el Señor. Mucha sangre derramó el Señor Jesús por su iglesia. Por eso que exhortaba tan lindo el Señor en el mensaje, hermano querido. El que pueda verlo, el que pueda oírlo, va a ser bendecida su vida, hermano. Así como lo fue mi vida, bendecida por oír el mensaje. Si usted puede verlo, el mensaje que estuvo trayendo la pastora Gilda, va a ver que es muy, muy bendecida su vida, como lo fue la mía. Apacentad la grey que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente. Voluntariamente. Y no porque no me conviene el sueldo que me fijan. No, pero no me conviene porque el salario que me fijan es muy poco. Hermano, la vida eterna es poco salario. Es poco salario la vida eterna. La promesa de bendecir y salvar su casa, sus hijos, sus seres queridos, es poco. Es poco. Dios nos ayude, Dios nos llene de su gracia. El Señor nos instruye en su palabra cómo nosotros, los siervos del Señor, debemos apacentar la grey de Dios, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente. Está de más, de agradecido con el Señor tenemos que hacerlo. Hermano querido, estamos dispuestos a hacer un favor, una gauchada a personas que no conocemos y nos negamos para servir de gracia a nuestro amado y bendito Dios. Tan ingrato, tan desconsiderado. ¿Qué ha hecho el Señor por nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros por el Señor? Por eso esta palabra, hermano querido, ¿qué va a hacer? Hay que decirla así porque así está escrita. No se puede cambiar el sentido de lo que está escrito. No se puede cambiar el motivo por lo cual se escribió. El apóstol Pablo decía, las cosas que antes se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron. Y esto fue escrito para nuestra enseñanza. Por eso es que debemos aferrarnos a esta palabra, hermano querido, no por ganancia deshonesta, sino con un ánimo pronto, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Hermano querido,
¿Nos habrá dado una grey ciega el Señor? ¿O será que no le estamos dando ejemplo a la grey? ¿Podrá ver nuestra grey el ejemplo? ¿O será ciega la grey que tenemos que cuidar? Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que el Señor nos exhorta en esta su palabra, hermano. El verso 4, ahí está el pago de nuestro salario. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hermano querido, y aquellos que recibieron el pago estando en la tierra, ¿habrá corona para ellos? Aquí los requisitos para recibir la corona es que cuidemos no por fuerza, sino voluntariamente. Aquellos que cobran, ¿recibirán una corona? La palabra dice que la corona está para los que lo hacen voluntariamente. Hay un pago. Ese pago es al terminar la labor. No a fin de mes, no a terminar el periodo o el tiempo que el Señor nos ponga en la iglesia, ni siquiera a fin de año, cuando nos presentemos delante del que nos amó, cuando nos presentemos. Señor, he cuidado tu grey, lo he hecho con ánimo pronto, no lo he hecho por ganancia deshonesta, Señor. Y veremos en las manos del Señor la corona que el Señor tiene. Pero ¿qué será de aquellos que desobedecen a esta palabra, hermano querido? ¿Qué será de aquellos que ignoran a esta palabra? Esta no es para la grey, hermano, esto es para nosotros, los pastores, los ancianos, presbíteros, como habla la palabra, aquellos que tienen el deber de cuidar de la iglesia, de cuidar de las ovejas. Y qué lindo que el apóstol Pedro con qué sutileza les habla y le dice, y nos dice también a nosotros, que él también es un copresbítero igual que nosotros, un colaborador nuestro. Él podría exhibir su rango de apóstol escogido por el Señor Jesús, a quien el Señor le cambió el nombre de Simón por Cefa. Él dice, yo soy un anciano igual que ustedes. Si ustedes tienen que cuidar la grey, yo también tengo que cuidar la grey del Señor. Si ustedes lo tienen que hacer voluntariamente, yo también lo tengo que hacer voluntariamente. Que el Señor me dijo que cuando sea viejo otro me va a ceñir y me va a llevar, dándome a entender de qué manera iba a partir de esta tierra. Por eso muchos dicen que cuando el apóstol Pedro fue crucificado, que dijo, no soy digno de morir como mi Señor en la cruz, lo pusieron cabeza abajo, y él, así y todo, en esa posición tan incómoda, crucificado cabeza abajo, decía, me voy caminando hacia el cielo, porque los pies del apóstol apuntaban al cielo, y ese martirio que le tocó, él lo recibió con gozo, porque había sabido apacentar la grey, había dado ejemplo de cómo se debía hacer. El que escribió en el último párrafo del verso 3, sino siendo ejemplo de la grey, él partía contento hacia el cielo, contento partía, porque había sido ejemplo.
sabía que iba a recibir el precio de su trabajo. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros, él iba a cobrar antes. Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Él se iba, pero los arengaba y le decía, hermano querido, esta parte que nos toca a nosotros, los que somos presbíteros, los que somos ancianos, los que tenemos que cuidar a la iglesia. Para mi Rey que vive sea la honra, la gloria de mí, su divina y santa misericordia. Y vamos a ir ahora a la parte linda, que es la bendición del Señor. Y para eso decimos, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén y amén. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos. El Señor nos llene de su divina y santa gracia. Sigamos orando por la restauración total de la salud de la pastora Loreta, que el Señor la llene de su divina y santa gracia, puede estar obrando completa sanidad en su siervo, hermano querido. Para mi Rey que vive sea la honra y la gloria y de mí su misericordia. Nos estaremos viendo, Dios mediante, en el día de mañana. Así que vamos a ver qué le dice ahora en el día de mañana a la juventud. Ahora le habló a los ancianos, ahora le habló a los presbíteros. A ver qué le dice a la juventud. Dios bendiga a Mariana y a David, Dios bendiga a Nancy, Nancy nos pone, Dios bendiga al pastor y a cada oyente, bendiciones, amén. Será entonces, hermanos queridos, en el amor del Señor nos despedimos hasta el día de mañana, amén.